¿Qué tal? Muy buenas. Aquí vengo siempre alegre, contento para compartir con ustedes este tema de identidades trigonométricas. Vengo con los otros 4 ejercicios restantes. Les repito, es muy importante para manejar este tema que usted trate de memorizarse lo más que pueda las diferentes identidades trigonométricas que existen y practicar mucho para que agarre experiencia y vaya viendo que hay unos ejercicios que se resuelven de una forma y otros de otra. No hay una receta. En la mayor parte de los casos yo le recomiendo a usted que trate de expresarlas, sí, de ser posible, en forma de razones, en forma de fracciones, y por ahí va a ir manipulando. Como le digo, la experiencia le va a manejar esto. Así es que si usted no se aprende las identidades trigonométricas, por lo menos téngalas cerca y practique para que sepa cuál puede ir, ¿verdad?, empleando en cada ejercicio. En el inciso B nos dice que comprobemos, demostremos que el coseno sobre seno, en este caso del ángulo teta, más seno del ángulo teta sobre 1 más el coseno del ángulo teta es igual a 1 sobre seno del ángulo teta. Entonces, ¿cómo le explico? Aquí en este caso pues ya están expresadas ambos en forma de razones, en forma racional, y pues solo aplicamos el concepto, el método de la carita feliz para hacer esta suma de fracciones, ¿verdad?, de distinto denominador. Multiplicamos en cruz coseno por 1 más coseno, aquí está planteado, más seno por seno, aquí está planteado, sobre el producto de los denominadores, seno por 1 más coseno. Ahí está planteado el concepto de la carita feliz, que si usted no se lo ha memorizado, pues es el primer numerador sobre por el segundo denominador, más o menos, según el signo que esté aquí, el primer denominador por el segundo numerador, todo ello sobre el producto de los denominadores. Entonces ya lo tenemos planteado, pues vamos a seguir resolviendo. Vamos a aplicar aquí la propiedad distributiva. Coseno de alfa por 1 es coseno de alfa. Coseno de alfa por coseno de alfa es coseno cuadrado de alfa, ¿verdad? Coseno cuadrado de alfa, y seno por seno es seno cuadrado de alfa. Y aquí pues seguimos solo planteando 1 más seno por 1 más coseno. Ok. Ahora lo que sigue es que este coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es igual a 1. Es una identidad pitagórica, trigonométrica, pero pitagórica, ¿verdad? Porque es una representación del teorema de Pitágoras. En trigonometría, en este caso, la hipotenusa viene siendo 1 y el coseno viene siendo los valores horizontales, los valores en X, y el seno vendría siendo los valores en Y. Aquí en esta figura le muestro una parte del círculo unitario. Aquí va un arco, una parte del círculo unitario, en donde se llama unitario porque el radio del círculo mide 1. Entonces, si usted en un ángulo traza determinado ángulo, de aquí para abajo debe ser un ángulo recto. Entonces, ¿qué sucede? Este valor de X, al dividirlo entre la hipotenusa, que es 1, supongo que este valor de X sea un medio, entonces un medio entre 1 es un medio. Por eso manejamos de que las X representan a los cosenos. Acuérdense que coseno para este ángulo es adyacente entre hipotenusa, ¿verdad? Entonces, por eso los valores de las X se consideran coseno, porque cualquier valor entre 1 es al mismo. Y lo mismo para el caso de la Y. El caso de la Y sería el desplazamiento vertical entre, ¿verdad?, que sería el lado opuesto para este ángulo alfa, entre la hipotenusa, y si la hipotenusa es el radio 1, entonces también los valores de Y van a ser también los senos. Entonces, ¿qué sucede? Si los valores de X representan los cosenos y los valores de Y representan los senos, entonces acuérdense que el teorema de Pitágoras dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 al cuadrado. ¿Y cuánto es 1 al cuadrado? 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, existe que el coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1.
¿verdad? Por esa razón, en el próximo paso, yo sustituyo a coseno cuadrado más seno cuadrado por 1. Entonces me queda coseno de alfa, que es el que estaba antes, más 1 sobre este producto, ¿verdad? Seno de alfa por 1 más coseno de alfa. Entonces puede ver usted que como este 1 más coseno de alfa en el denominador multiplica y el de arriba está solo, como si multiplicase, entonces se pueden cancelar. Coseno de alfa más 1 entre coseno de alfa más 1, pues es 1. Entonces arriba me queda 1 y abajo ¿qué me queda? Me queda seno de alfa. Por lo tanto, queda demostrado, ¿verdad? Que la expresión que nos dieron, coseno sobre seno de alfa más seno sobre 1 más coseno de alfa es igual a 1 seno de alfa. Vamos con el inciso F. Nos dice que el seno sobre 1 más coseno más 1 más coseno sobre el seno es igual a 2 sobre seno de alfa, ¿verdad? Sobre seno de alfa. Les repito, hay que tratar de aprovecharnos de utilizar las fracciones, los racionales. Aquí ya están expresados, entonces simplemente vamos a emplear la carita feliz. Seno por seno, aquí está planteado, más, es este más, 1 más coseno por 1 más coseno. Aquí está planteado 1 más coseno por 1 más coseno sobre el producto de los denominadores. Seno que multiplica a 1 más coseno de alfa. El orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Igual a 2 sobre seno de alfa. Entonces aquí tenemos que 1 más coseno de alfa por 1 más coseno de alfa es 1 más coseno de alfa al cuadrado, ¿verdad? O el cuadrado de 1 más coseno de alfa. Ok. Sobre siempre el mismo denominador, el seno de alfa que multiplica a 1 más coseno de alfa. En la misma identidad pitagórica, que nos dice que el coseno cuadrado más el seno cuadrado es igual a 1, entonces acuérdese que si usted quiere despejar el seno, entonces el coseno que está sumando, porque es coseno más seno, está sumando, pasa al otro lado a restar. Para despejar el seno cuadrado pasaría al otro lado a restar, entonces el seno cuadrado sería igual a 1 menos coseno cuadrado. Por esa esta expresión seno cuadrado la expresamos como 1 menos coseno cuadrado, ¿verdad? Es equivalente. Es un despeje de la identidad pitagórica. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces, por eso nos queda 1 más coseno menos coseno cuadrado más lo que ya teníamos, el cuadrado de 1 más coseno de alfa sobre el mismo denominador. Ok. En este caso sabemos que este es el cuadrado de un binomio. Y si usted se recuerda, el cuadrado de un binomio es igual al cuadrado del primero más el doble producto de los dos más el cuadrado del segundo. Eso es, ¿verdad? En productos notables, el cuadrado de un binomio. Repito, es igual al cuadrado del primero más el doble producto de los dos más el cuadrado del segundo. Por lo tanto, el cuadrado de 1 más coseno de alfa va a ser el cuadrado del primero que está planteado, 1 al cuadrado, más el doble de los dos, 2 por 1 por coseno de x es 2 coseno de x, ¿verdad? El doble de los dos, más el cuadrado del segundo, el coseno de alfa, entonces queda coseno cuadrado de alfa, ¿verdad? Correcto. Entonces podemos ver que al expresarlo de esa forma, el 1 menos coseno cuadrado que teníamos cuando lo expresamos el seno cuadrado en función de, al despejarlo de la identidad pitagórica, entonces nos queda negativo coseno cuadrado de alfa y aquí nos da un positivo coseno cuadrado de alfa, entonces se nos va a cancelar porque menos coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es 0. Entonces nos queda solamente este 1 al cuadrado que también es 1 más 2 coseno de alfa, ¿verdad? Los negativos, el negativo coseno cuadrado más el positivo coseno cuadrado se nos hizo 0. Entonces nos quedó 1 más 1 más 2 coseno de alfa sobre el mismo denominador que hemos venido arrastrando. ¿Y cuánto es 1 más 1? Pues 1 más 1 es 2, entonces nos queda en el numerador 2 más 2 coseno de alfa sobre seno de 1 más coseno de alfa. Aquí podemos nosotros factorizar al 2 como factor común porque está en ambos términos.
Y acuérdese que para factorizar bajo el factor común, cada término se divide por ese factor común. El 2 está en este primer término, que es solamente el 2, y está en este segundo término. Entonces, para factorizarlo, sacamos ese factor común y dividimos cada término por ese factor común. 2 entre 2 es 1. Y 2 coseno de alfa entre 2 coseno de alfa, se nos cancela el 2 y nos queda solamente coseno de alfa. Entonces, 2 más 2 coseno de alfa es igual a 2 por 1 más coseno de alfa. Entonces ya una vez expresado así, podemos ver que abajo hay otro 1 más coseno de alfa multiplicando también. Entonces esos se nos van a cancelar y nos va a quedar solamente 2 sobre seno de alfa, que es igual a 2 sobre seno de alfa, lo que queríamos demostrar. Mírelo, y ahí está pues la respuesta. 2 sobre seno de alfa es igual a 2 sobre seno de alfa. Ahora vamos con el inciso G. El inciso G nos piden la cotangente de alfa más 1 sobre la cotangente de alfa menos 1, que es igual al coseno más el seno siempre de alfa sobre el coseno menos el seno siempre de alfa. Entonces yo le he mencionado que tratemos de expresar, esa es un buen intento, expresar a las funciones trigonométricas, valga la repetición, en función de racionales, en función de fracciones. Entonces sabemos que la cotangente es coseno sobre seno, ¿verdad? Coseno de alfa sobre seno de alfa más 1, y abajo sería también coseno de alfa sobre seno de alfa menos 1. Casi siempre vamos a trabajar con el lado de la izquierda. Pocas veces se trabaja con el lado de la derecha. Entonces, aquí tenemos dos términos. Miren, tenemos en el numerador, tenemos dos términos y vamos a tratar de expresar un solo término en forma de fracción para que abajo también haya otro término en forma de fracción y aplicar, ¿verdad?, la multiplicación de los extremos sobre la multiplicación de los medios. Entonces sabemos aquí, ¿verdad?, que vamos a aplicar lo de la carita feliz. Aquí es que este 1 tenga denominador 1. Coseno de alfa por 1 es coseno de alfa, más seno de alfa por 1 es seno de alfa. Entonces en el numerador tenemos coseno de alfa más seno de alfa sobre el producto de los denominadores, sobre seno de alfa por 1, que es seno de alfa. Aquí lo tenemos abajo, ¿verdad? Y la misma expresión para en el denominador. Coseno de alfa por 1, que sería el que está como denominador, menos seno de alfa por 1, que sería el que está en el numerador, sobre seno de alfa por 1, que es seno de alfa, ¿verdad? Coseno de alfa menos seno de alfa sobre seno de alfa. Y lo que les decía en otros videos anteriores, que cuando tenemos una fracción compleja y el mismo valor está en el numerador en ambas fracciones, entonces eso se puede cancelar, ¿verdad? Eso se nos cancela. Okay. Pero si usted no quiere, no maneja bien eso, pues simplemente hay que aplicar los conceptos, ¿verdad? Multiplicar los extremos y multiplicar los medios. Los extremos son coseno más seno por seno de alfa. Aquí está planteado. Coseno más seno por seno de alfa. Y los medios sería seno de alfa por coseno menos seno, ¿verdad? Valga la aclaración que en este caso coseno más seno de alfa no lo podemos eliminar con este porque este es menos, ¿verdad? Menos seno. O tendrían que ser menos los dos o más los dos, ¿verdad? Ahí no podríamos aplicar lo que les dije. El que sí podríamos eliminar es el seno y este seno. ¿Por qué? Porque ambos están en el denominador. Este seno está en el denominador del término de arriba y el otro seno también está en el denominador del denominador de abajo. Disculpen la iteración de palabras. Entonces aquí tenemos planteado que la multiplicación de los extremos sobre la multiplicación de los medios. Entonces, como yo lo que quiero demostrar es esto, por eso, ¿verdad? Seno que multiplica arriba y seno que multiplica abajo, eso es igual a 1. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda coseno más seno sobre coseno menos seno, que es lo que queríamos
demostradas, ¿verdad? Aquí está debidamente demostrado. Y vamos con el último ejercicio que dice, es el coseno más la cotangente sobre la tangente más la secante. Todo siempre estamos hablando en estos ejercicios del ángulo alfa. Es igual a la cotangente de alfa por el coseno de alfa. Entonces el coseno no lo podemos expresar en forma de racional, pero la cotangente sí. Sabemos que la cotangente es coseno sobre seno. La tangente es seno sobre coseno y la secante es la recíproca de el coseno, por lo tanto es 1 sobre coseno. Entonces aplicamos lo mismo de la carita feliz. Si usted le pone denominador 1 al coseno, sería coseno por seno, que sería coseno seno, ¿verdad? Más 1 por coseno, que es coseno, sobre 1 por seno, que es seno. No olvide que lo que se hace sencillamente es que se multiplica el primer numerador por el segundo denominador, más o menos, según este signo, el primer denominador por el segundo numerador. Y todo eso va a ir sobre el producto de ambos denominadores. Por eso sería coseno seno, mire, coseno seno más coseno sobre seno. Y lo mismo en el caso de el numerador. Seno por coseno es seno coseno, ¿verdad? Más coseno por 1, que es coseno. Es decir, seno coseno más coseno sobre coseno por coseno, que sería coseno cuadrado, ¿verdad? Coseno cuadrado. Ok. Es lo que tengo planteado aquí. Entonces usted puede observar que arriba, como le decía, en el numerador, que en la fracción numerador, así la vamos a llamar al de arriba, en la fracción numerador, en su numerador, valga la repetición, está este valor, que es idéntico al que está en el numerador del denominador. Entonces, en este caso, usted no necesita aplicar, ¿verdad? Multiplicar los extremos y los medios, sino que simplemente quedaría seno de alfa sobre coseno cuadrado de alfa. Pero si usted no me entiende, entonces hay que aplicar eso. Aquí lo planteo, todo el término de arriba por el término de abajo. Aquí está planteado. Coseno por seno de x más coseno de alfa por el coseno cuadrado de alfa sobre el seno de alfa por seno coseno de alfa más coseno de alfa. Ahí está planteado y puede ver que al quedar uno arriba y otro abajo, se nos van a cancelar. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar coseno de alfa sobre seno de alfa, ¿verdad? Y mire el error que yo le estaba cometiendo. Si usted cancela estos dos, no le puede quedar este sobre este. No, el de abajo siempre se va a invertir, porque acuérdese que el de abajo es un extremo y los extremos van como numerador. Entonces, ahí hay un error, ¿verdad? Si usted elimina el numerador y elimina el otro numerador, entonces los que queden tendría que invertirlos. Coseno de alfa sobre seno de alfa. Correcto, entonces eso es lo que nos queda porque se nos cancelan, nos queda simplemente coseno cuadrado de alfa sobre seno de alfa. Y acuérdese que usted al coseno lo puede expresar, el coseno cuadrado, usted lo puede expresar como coseno por coseno, ¿verdad? Entonces quiere decir coseno cuadrado por coseno, perdón, coseno cuadrado es igual al coseno por coseno y sobre seno, ¿verdad? Aquí no es necesario que ¿verdad? No es necesario que esta raya, ¿verdad? Vaya sobre ambos. Puede ir si quiere o no puede ir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es coseno sobre seno? Coseno sobre seno es cotangente. Y nos quedó la otra parte coseno, por lo tanto, ahí queda demostrado lo que nos pedían, ¿verdad? Cotangente de alfa por coseno de alfa es igual a cotangente de alfa por coseno de alfa. Ok, entonces estos son otros 4 ejercicios del vídeo 2. Aquí terminamos con la tarea de la señorita Neidemar, ¿verdad? Neidemar allá hasta Venezuela. Espero que les haya servido de mucho a todos. No olviden que esto necesita un poco de práctica, pero se puede. Con práctica usted lo entiende. Con práctica
y manejando las identidades trigonométricas que ya están dadas, ¿verdad? Entonces, ha sido un placer haber estado con usted en este vídeo. No olvide que su patria la necesita, su familia también, así que hay que tomar las medidas de bioseguridad, hay que seguir siendo productivos, hay que trabajar, hay que estudiar y no olvide que si usted practica, practica y practica, le prometo que aprobará sus asignaturas. Espero tenerlo dentro de mi listado de suscriptores. Dele like a este video si le gustó. Por favor, compártalo en sus redes sociales. Active la campanita y comente, ¿verdad? Ha sido un placer haberle servido, haber estado con usted. Dios primero. Hasta la próxima.